Buenos días. Nuevamente en el canal de YouTube Conociendo de Cuidados Paliativos. Eh, el día de hoy vamos a tocar un tema que personalmente considero álgico y desde el punto personal puedo decir que muchas veces pretendemos que evitar tocar este tipo de temas de alguna u otra manera nos permita pues no tener relación con estas situaciones y nos evite de alguna manera enfrentarnos al dolor que produce la muerte de un niño o un adolescente. De todas maneras, el evitar estos temas pues es tratar de tapar el sol con las manos y en algún momento tenemos que tocarlo y pues creo que es el momento y vamos a ver si podemos hacer algún ciclo de charlas acerca de esto porque el impacto tan grande que esto genera sobre las familias y sobre la sociedad en sí misma pues habla mucho de la evolución de la sociedad. Hay alguna cita filosófica, pues honestamente no la recuerdo, pero habla que el tratamiento que se le dé a los niños determina el grado de evolución de una sociedad. Y pues nosotros en Colombia, tristemente, pues no nos caracterizamos por poner a los niños en un primer plano e incluso muchas de las cosas que vemos en noticias, sean verdaderas o sean falsas, pues porque ahorita no sabemos, ese tema es un tema también muy complejo, pero en Colombia el solo hecho de escuchar uno que se roba la plata y la comida de los niños habla de una sociedad enferma, una sociedad que no se preocupa por el bienestar de sus hijos. Incluso la UNICEF pues habla de más o menos 150 millones de niños que sufren de desnutrición en el mundo y eso pues es una alarma que obliga a que creemos programas que no solamente a nivel de la legislación, sino a nivel de salud, generen justicia y generen un cambio en la sociedad, una movilización para que estemos más acordes a las necesidades de los niños. Hoy, digamos que el tema nace por la lectura de un artículo original, un estudio que se hizo en España. En España ya se había hecho un estudio inicial acerca del concepto que tenían los niños acerca de la muerte y fue, digamos, tan exitoso que hicieron un nuevo estudio en el 2019-2020 en el que se escogieron niños entre 16 y 17 años y se les entregaban papeles en blanco en donde ellos podían plasmar todo lo que las inquietudes y todo lo que conocían acerca del tema y posteriormente ellos trataron de volver esa información cuantitativa en una información cualitativa que pudiera evaluarse de manera mucho más objetiva. El resultado o el objetivo del estudio inicial era primero romper el tabú acerca de hablar de la muerte con los niños y adolescentes, sensibilizar sobre el concepto de lo que es la muerte digna, generar conciencia en ellos para conocer acerca de la legislación que hay acerca de la muerte y conocer qué conceptos tenían ellos acerca de algunas condiciones que actualmente se utilizan como la sedación paliativa, como la eutanasia, como la sedación terminal, como el testamento vital, etcétera, etcétera. Dentro de la respuesta se puede destacar básicamente que el 79% de estos niños les pareció que es un tema muy interesante, del que generalmente no habían tenido la oportunidad de hablar, el 12% jamás habían tocado ese tema y el 14% de ellos pues estaban a favor de que se les diera tanto a los adultos como a los jóvenes
esa misma autonomía de decidir la forma como quieren morir, especialmente cuando se hablaba de la eutanasia. Sin embargo, pues habían algunos niños que, de ser una minoría, el 6%, que realmente se sintieron incómodos al poder hablar sobre el tema, y eso pues refleja mucho a veces no solo ese tabú, sino ese impedimento de poder tocar ese tipo de temas. Y ya les voy a explicar el por qué es tan importante eso. El siguiente reto que tienen ellos, y me imagino que será publicado posteriormente, será el presentarles casos reales para ver el comportamiento de ellos en relación a este tipo de situaciones. Les decía que les iba a explicar el porqué, también pues, en relación a otro artículo que es un estudio original que habla sobre la muerte de niños y adolescentes. Básicamente, pues este es un tema en el que los médicos y las personas adultas jamás queremos enfrentarnos. Y se los digo porque yo lo vi personalmente en mis años de estudio en cuidados paliativos. Los primeros meses evité de todas las maneras ir a la zona o al sexto piso en donde está ubicada el área de atención de cuidados paliativos pediátricos, y lo evité literalmente porque al tener hijos, uno siempre es quizás, o tiene uno de sus mayores temores es el que alguno de sus hijos pueda sufrir una muerte. Y les repito, eso es tratar de tapar el sol con las manos, porque cuando me involucré en el tema, realmente no solo aclaré muchas de mis dudas, sino que también me dio herramientas para poder enfrentar y poder ayudar a niños en situaciones de terminalidad cuando se requiere. Podemos decir que la muerte de niños y adolescentes es una realidad que viene aumentando. Tristemente, la primera causa pues, ha aumentado a expensas, no de muertes naturales, sino a expensas de muertes traumáticas, especialmente por el suicidio y por accidentes o muertes traumáticas también, que están relacionadas muchos con problemas psicosociales, problemas en el aumento del consumo de sustancias adictivas y problemas profundos de estrés psicosocial que empiezan desde el hogar y que se profundizan muchas veces en los colegios, en donde se cree que el dar información es suficiente para formar los niños o para darles herramientas para desarrollarse en una sociedad en la que estamos, en las que, les repito nuevamente, da visos de una sociedad completamente enferma, ¿sí? Acá en Colombia, lastimosamente, las noticias giran alrededor principalmente de la farándula, pero cuando se habla de la desnutrición de los niños de La Guajira, pues pareciera que a nadie le importa ese tema. Pero cuando hablan algunos youtubers o algunas personas que están metidas en las farándulas y hablan de temas que son banales y a veces realmente estúpidos, esos temas, algunos temas, perdón, ¿sí? No todos obviamente, pues eso genera impacto en la sociedad. Entonces pareciera que nosotros no tenemos claro cuáles son las prioridades en una sociedad y cuáles son las prioridades para poder tener una sociedad firme y que pueda realmente tener un desarrollo en un futuro. Realmente nosotros en Colombia no tenemos estudios y en Latinoamérica no hay estudios, porque esta es una lectura que se hizo, o este estudio se hizo en Chile. Una de las conclusiones eran esas, ¿sí? Sin embargo, uno de los países que más desarrollo ha tenido alrededor de la muerte de los niños
ha sido Australia e incluso Nueva Zelanda también, en donde hay bastante información. Hay un estudio importante que salió publicado en el 2006, en donde se habla que la muerte por suicidio pues no solamente ha aumentado, sino que las familias que que sufren este flagelo de tener en su núcleo familiar un niño que fallece por suicidio, reciben mucho menos ayuda tanto de la sociedad como del Estado que las familias que tienen niños que sufren muerte por causas naturales o enfermedades que llegan a un estado terminal. La muerte de un joven o de un niño siempre es una situación súbita e inesperada y ha tratado de dividirse en tres causas principales: en las causas naturales, en el suicidio y en las causas accidentales o traumáticas. El 44 al 72% de los padres que tienen un hijo que muere por suicidio, por causas traumáticas, van a generar problemas psicosociales importantes, van a generar problemas de estrés postraumático, de duelos patológicos, y eso pues está relacionado con sentimientos de culpa, con sentimientos de vergüenza, con sentimientos de señalamiento de la sociedad hacia los padres, porque muchos culpan a los padres de que el suicidio de los niños es causa de maltrato, causa de malas conductas dentro del núcleo social, cuando entendemos que con la globalización de la información realmente la presencia de este tipo de situaciones es algo que es completamente, pues, no solo natural, sino está día a día, está presente. Tanto, digamos, al punto que también aumenta de manera significativa las ideas suicidas en los mismos padres. Entonces hay algunos factores que están muy relacionados con este tipo de conductas, y el principal y el que quizás debemos estar siempre alertas es el aislamiento del niño o adolescente. Todo niño o adolescente que presente problemas de aislamiento necesariamente tiene que verse como una alarma, porque es una conducta antinatural de esta edad y está relacionado con un aumento del suicidio en estos niños. Otros predictores, lastimosamente, el ser mujer, ¿sí? Y las madres, obviamente, que experimentan la muerte de sus hijos por suicidio o por causas traumáticas, de alguna u otra manera, pues sufren más que los padres y por lo tanto desarrollan muchos más problemas mentales alrededor de la muerte de sus hijos. El tener un solo hijo en este momento de la sociedad, en donde los niños, quizás muchos de ellos incluso ya ni siquiera quieren tener hijos, ni siquiera quieren casarse, entonces son núcleos familiares muy pequeños, en donde cuando existe un solo hijo, la muerte de él pues destruye el núcleo familiar, pues evidentemente también es un factor de riesgo para este tipo de conductas, y respuestas en los padres. Otro de los factores de riesgo pues, es el tener un bajo nivel educativo y el no tener un trabajo fuera de la casa. De alguna manera esto pareciera que se vuelve un poco intrusivo dentro del desarrollo de los niños y también lleva a que los niños tengan unas conductas diferentes y a veces pues patológicas. ¿Qué hacer? Es realmente lo importante de esto. Pues como hay tan poca información, pues tampoco sabemos exactamente qué tenemos que hacer. Sin embargo, pues hay algunas recomendaciones muy básicas
y es que a los padres o a las familias que tengan este flagelo se les puede dar el mismo apoyo que sufren cuando tienen niños que mueren por causas naturales, y que este apoyo pueda perdurar en el tiempo, por lo menos durante 12 meses, porque como les decía, estas familias reciben un apoyo muchísimo menor que cuando sus hijos fallecen por otras causas. Otro es pues, tratar de brindar ayudas que sean realmente eficaces, entonces poder relacionarlos con grupos o con pares de padres que hayan sufrido los mismos problemas, ayuda muchísimo para que ellos puedan entender y puedan hacer un duelo que sea, no digamos natural, pero sí que sea por lo menos no sea patológico, porque pues esta es una situación que cuando uno se convierte en padre, pues es una situación de la que uno jamás podrá superarse, o sea, uno realmente nunca, uno seguirá viviendo, pero la muerte de un hijo será algo que uno nunca va a olvidar y siempre va a marcar el desarrollo de uno en adelante. Generar programas de influencia comunitaria y programas de prevención en donde podamos identificar tempranamente las alarmas y tengamos los padres a dónde acudir cuando encontramos esas alarmas en nuestros hijos, para que nos puedan orientar y poder actuar de manera temprana. Entonces, dentro de las conclusiones de este video básicamente están que hay una deficiencia grandísima en Latinoamérica, es una deficiencia completa de estudios acerca de la muerte de niños y adolescentes. Entonces tenemos que volver nuevamente a crear esa conciencia de investigar acá, sobre todo pues acá en Colombia, de donde soy en este momento, donde soy originario, entender que la muerte por suicidio y las muertes traumáticas, pues evidentemente son una realidad, han aumentado y son una realidad porque vivimos una realidad diferente. Digamos, en mi adolescencia, pues tener carro era algo que no era normal en personas adolescentes. Ahora, pues es muchísimo más económico adquirir un carro, o no más económico, sino mucho más fácil. Entonces, se puede de alguna manera regalarle un carro al hijo, y a veces pues no se le brindan las herramientas para poder que ellos lo manejen de manera prudente y responsable, y entonces se generan estos problemas. Crear pues los programas de prevención para identificar las alarmas, y finalmente crear guías pues, a nivel local de actuaciones para identificar y prevenir, o sea, identificar las alarmas y prevenir la presentación de una muerte de un niño, que en mi concepto es algo que es traumático para toda una sociedad y que, como les decía en un principio, muestra realmente el desarrollo y la evolución de una sociedad. Muchas gracias. Ya saben, mi nombre es Luis Fernando Enciso, Conociendo de Cuidados Paliativos. Si les interesa el tema de cuidados paliativos, por favor inscríbanse y denle like a los videos, no porque esto genere en mí algún tipo de reconocimiento o recompensa, sino porque acá en nuestro país la mayoría de pacientes están en área rural, donde probablemente nunca tendrán la oportunidad de asistir a una clínica de cuidados paliativos o a una clínica de dolor. Entonces, ya que la globalización de la información
es una realidad, pues puede llegar a muchas familias y ayudarles. Entonces, inscríbanse y denle like para que pueda llegar a esas familias. Nuevamente muchas gracias y espero que podamos vernos pronto y vamos a ver si seguimos tocando este tema porque creo que es muy importante para la sociedad. Muchas gracias.